el Señor, ya que ese es el privilegio grande que el Señor nos concede en esta noche. Y queremos hablar un momento bajo el tema conocer a Dios. Esta noche el Señor sé que va a ministrar nuestros corazones a través de esta palabra, porque qué importante es conocer a Dios. Nosotros a veces pues pensamos, ¿verdad?, que conocemos quizás a Dios, pero en realidad pues estamos muy lejos quizás de conocerle. Y en realidad pues a veces hemos escuchado nada más, ¿verdad? Alguien pues nos dijo, ¿verdad?, algo de ese Dios eterno, Dios soberano, o nos crecimos escuchando de Él, pero todavía no le hemos llegado a conocer. Y cuando digo conocer, no me estoy refiriendo a conocerlo físicamente, sino espiritualmente. Gloria al Señor. Y para poder hablar de esta palabra, le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 17. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versículos ahí de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan en su capítulo 17 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a dejar ahí. Hablar de conocer a Dios es algo entre la congregación, ¿verdad?, que es un tema, Dios permita, ¿verdad?, un tema pueda ser administrado no muy lejos de parte de otros labios, ¿verdad?, y no de estos, de su servidora, porque quizás solo vamos a ir nada más por ahí, por encimita nada más, porque el tema conocer a Dios es bien profundo, porque en realidad es algo que todos como hijos de Dios necesitamos saber y estar seguros si en realidad conocemos al verdadero Dios o solamente hemos escuchado de Dios. Gloria al Señor. Dice que conocer a Dios es posible solo a través del Hijo, como leímos. Solamente a través de Cristo Jesús. Fue uno de los deseos de Jesús que le conociésemos a Él, porque por medio de Él dijo que podíamos conocer al Padre. Entonces fue uno de los deseos grandes de Él, tanto que en los versículos que leímos fue una oración que Él hizo al Padre, y en esa oración que Él hacía al Padre, Él lo pedía. O sea, Padre, Él le dice: Padre, he completado la obra que me diste que hiciese. O sea, ya la he acabado. Pero uno de los deseos del corazón de Él era que en aquellos que Él había instruido, o aquellos que a Él les había enseñado, le conociesen, o sea, le conocieran al verdadero Dios. Y podemos nosotros pensar un momento por qué Jesús, siendo Él Dios, pedía eso al Padre. Bendito Jesús. Porque Él lo entendemos claro, porque Él cuando vino pues acá en la tierra tomó forma, ¿verdad?, de forma de hombre, se hizo hombre, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, estando Él en la posición de hombre, es que Él pide al Padre que sus hijos, o sea, que aquellas personas a las cuales Él había ministrado, había enseñado, pudiesen conocer al Padre.
Él temía que no le conociesen, porque de lo contrario él no lo pide al Padre. Y es porque había muchos otros dioses. Y era bien probable que los discípulos en esta ocasión fueran desviados. Entonces, por eso es la gran importancia de conocer a Dios, para no ser confundidos, para no ser desviados. Porque si nosotros no conocemos al verdadero Dios, podemos ser engañados fácilmente. Alabado sea Dios. Pero, ¿cómo es posible que nosotros conozcamos al verdadero Dios? Es a través de esta palabra. Solo a través de la palabra es que nosotros podemos conocer a Dios. Amén. Y al decir esto, no solamente me estoy refiriendo a que nosotros leamos la palabra día y noche. Porque yo sé que esto usted lo ha escuchado en ocasiones decir de que hay personas pues que han leído repetidas veces la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y la han leído una y la han leído otra, pero a través de las escrituras nosotros nos damos cuenta que no es eso lo que lo hace conocer a Dios. Porque en ocasiones hay personas que pueden expresar estas cosas y que es bueno leer la palabra del Señor, pero no estar tranquilo solamente en leer la palabra del Señor. Ella misma nos manda a meditar en ella. Y no es así de esa forma que se conoce a Dios. O que nosotros podemos decir que conocemos a Dios solo porque leemos la palabra. No. Vamos a ver a través de ella misma cómo es que nosotros demostramos que conocemos al verdadero Dios, al verdadero Jesús. Miren lo que dice Juan 14:7. Juan 14:7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús asegurando que si lo habían visto a él, habían conocido a él, habían dado con él, también conocían al Padre, dando él una muestra de su divinidad, que en él estaba la divinidad de Dios. Juan 10:30 dice: si me conocéis a mí, yo y el Padre uno somos, dice, porque en él estaba la divinidad. Entonces él se atreve a decir y a asegurar que si lo conocen a él, también conocen al Padre. Gloria a Dios. Para conocer a Dios, tenemos que primeramente conocer al Hijo. Eso es posible cuando lo recibimos como único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Solamente así podemos nosotros conocer al Hijo y por medio del Hijo conocer al Padre. Eso dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente creyendo en Jesucristo y confesando a Jesucristo como nuestro Salvador es que nosotros podemos conocer a Dios. Gloria al Señor. En las Escrituras podemos encontrar a hombres, ¿verdad? Mujeres que conocieron al verdadero Dios. Y lo conocieron a través de Jesucristo. O a través de la palabra. En la Escritura encontramos personajes muy importantes, que se habla mucho de ellos, que anduvieron con Jesús. Podemos decir, como leímos, conocieron a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesús, porque anduvieron, caminaron con Él. Pero personas que no caminaron con Jesús, no anduvieron con Él, pero sí conocieron al verdadero Dios. ¿Sabe que en primer lugar vemos que conocer a Dios es recibirle, es aceptarlo en nuestros corazones, ¿verdad?
Y primer ejemplo, tenemos a la mujer samaritana. En Juan 4, 6 al 7, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Podemos ver nosotros ahí, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hasta el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí lo vamos a dejar. Esta mujer, mientras se conducía a buscar algo que saciaría una sed física para ella, ahí se encuentra con Jesús, ahí conoce a Jesús. Y ella sí literalmente pudo conocer a Jesús, hablar con Jesús. Pero vemos que Jesús usa sus necesidades físicas para saciar las necesidades espirituales del ser humano. Lo vemos en este caso de la mujer samaritana y sé que usted ha escuchado la historia de ella, del encuentro, de cómo fue esa comunicación, cómo fue esa plática, conversación que tuvo con el maestro al encontrarse con él, al conocerlo a él. Entonces, no es que Dios necesite de nosotros, pues Él es Dios y somos nosotros los que necesitamos de Él, ¿verdad? Él usa, oiga bien, las necesidades físicas de nosotros para saciar las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Aquí claramente vemos cómo usa su necesidad física para suplir la necesidad de esta mujer. El Señor Jesús, o sea, Dios usa una necesidad física de Él para acercarse a esta mujer y de esa forma poder saciar una necesidad espiritual en ella. Aleluya. ¿Sabe que el Señor en muchas ocasiones o en su mayoría utiliza nuestras necesidades para que podamos nosotros conocerle a Él? Hace un momento se recitaba un versículo bíblico de Job, que él expresaba y decía de a oídas, ¿verdad? O de lejos, o por allá, había escuchado nada más. Había escuchado que había un Dios poderoso y le era fiel a Él. Pero ahora, dijo, mis ojos te ven. ¿Y cuándo fue que Él pudo expresar eso? En un momento de prueba, de necesidad. ¿Sabe que Dios es experto utilizando nuestras necesidades físicas para saciar las necesidades espirituales que andamos dentro de nosotros? Gloria al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos encontramos en diversas pruebas, ¿verdad? O enfermedades o diversos problemas. ¿Cuántas cosas? Cuando dice diversa, la palabra se refiere a muchas, diferentes. Y nosotros pensamos que ahí no está Dios. Y a veces es que quizás Dios no ha estado anteriormente. Y es ahí donde Dios, en medio de la dificultad, es ahí donde Dios está. O sea que es a viceversa. O sea, lo contrario que a veces nosotros pensamos es la mente de Dios. A veces pensamos que cuando estamos en un momento, ¿verdad?, de necesidad en nuestra vida, pensamos que Dios no está ahí. Puede venir ese pensamiento, no digo que siempre, porque hay personas pues que en la necesidad, ¿verdad?, se acercan más a Él, es que están seguros que Dios está ahí, pero hay personas que en la necesidad o en la dificultad se alejan y es porque sienten o piensan que el Señor no está ahí. Pero sin embargo, a través de la palabra vemos que el Señor usa esa circunstancia para que nosotros le conozcamos a Él de veras.
para que verdaderamente tengamos con Él un encuentro verdadero y Él nos pueda mostrar a nosotros su gloria en medio de las dificultades. Gloria al Señor. O sea que una nota bien importante que encontramos en esta historia es que Él sacia la sed de esta mujer, pero para que ella pueda saciar a otros. Fíjese que ella ciertamente puede darle agua y saciar su sed a Jesús, pero luego volverá a tener sed. O sea, ella podía saciar la sed física de Jesús, pero luego volvería a tener sed. Pero sin embargo, Jesús le ofrece una agua que si ella la bebe, nunca más tendrá sed. Gloria al Señor. O sea que lo que el Señor Jesús nos ofrece a nosotros es para que sobreabunde. O sea, es para que siempre esté fluyendo en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, la nota importante que le decía que encontramos es que el Señor, cuando sacia, cuando da, cuando se da a conocer, no es para que nosotros, pues, digamos, ¿verdad? Ya conozco a Jesús, gloria a Dios, tengo un encuentro con Él, lo conocí, fue algo glorioso y ya, nos quedemos ahí. Es para que nosotros compartamos a otros. Esta mujer realmente conoció a Dios a través de Jesucristo, porque ya no fue la misma. Y también pudo traer a otros a Él. Se convirtió en una mujer evangelista. O sea que conocer a Dios no es solo vivir para Él, es lograr que otros vengan a Él a través de nosotros. No solamente es que vamos a conocerlo y vamos a vivir para Él. Entonces, ahí es una pequeña muestra de que a dónde es que nosotros demostramos que verdaderamente conocemos a Dios y que hemos tenido un encuentro con Él. No podemos ser los mismos. O sea, no podemos ser indiferentes ante aquellos que todavía no han conocido. Hay algo que nos mueve en nosotros a traerlos a Cristo. Y nosotros encontramos más personajes en las Escrituras que conocieron a Jesús y no se quedaron. Se recuerda cuando me parece que en el Evangelio, en su primer capítulo, del Evangelio de Juan, en su primer capítulo, si no estoy cuando los primeros que conocen a Jesús, después que Jesús recibe, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que es bautizado, dice que escuchan, ¿verdad?, unos personajes hablar. Yo no recuerdo sus nombres ahora, pero dice que lo escuchó, ¿verdad?, primero uno, y ese uno dice que dijo, hemos escuchado hablar del Cristo, o sea, del que Juan anunciaba, y dice que él lo vieron, y él sabe qué hizo, dice, y fue a traer a otro, y le dijo, vamos, hemos visto, hemos conocido, hemos hallado al verdadero. O sea que las personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, lo compartieron. Ahora nosotros podemos identificarnos si conocemos verdaderamente a Dios. Porque el conocer a Dios es presentárselo a otros o traer a otros. O sea que una de las características que nosotros podemos mostrar que hemos conocido a Dios no es que conozcamos toda la palabra y que a través de la palabra lo podemos conocer. Pero no es de eso, decir, pues yo leo la palabra, yo me sé la palabra, yo sé cientos, ¿verdad?, de versículos. Eso es bueno, buenísimo, es el alimento nuestro. Pero no puedo demostrar de esa manera que yo conozco a Dios. No es de esta forma. Y vamos a seguir viendo cuáles otras formas es de demostrar que Dios, que sí hemos conocido a Dios. Otro ejemplo es el apóstol Pablo.
En Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un ejemplo más del apóstol Pablo. Este hombre tuvo un encuentro con Dios y tuvo que cambiar de vida por completo. Después de ser perseguidor, se convirtió en predicador de quien él perseguía. Cuando una persona conoce a Dios, cambia, no importando la maldad que haya en él. Otra característica de conocer a Dios es el cambio. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios, que ha conocido a Dios, es indispensable que pueda ser la misma. No puede usted decirme que conoce a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, o que conoce las Escrituras, cuando su comportamiento no lo demuestra. Alguien dijo por ahí: sus acciones son tan fuertes que no dejan escuchar lo que dicen, ¿verdad? Su boca, o sea, lo que está diciendo. Lo dijo un predicador de esta casa. O sea que es a través de las acciones es que demostramos si verdaderamente hemos conocido a Dios o no hemos conocido a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de ello, de una persona que conoce a Dios. O sea, del poder en un ser humano. El Señor pudo cambiar a un hombre por completo. El cambio que hizo en el apóstol Pablo no lo encontramos repetidas veces en las Escrituras. Era un hombre que era celoso, dice la palabra del Señor. Celoso, pero celoso de lo contrario a Cristo. Y de repente tiene un encuentro, conoce a Dios y se vuelve, y esa misma pasión, o sea, ese mismo celo, eso mismo que él tenía, Dios se lo cambia ahora por Cristo Jesús. Tanto, oiga bien, que el apóstol Pablo es un hombre muy poderoso en las Escrituras, porque de él había mucho conocimiento. Él era dotado, o sea, un personaje que no puede decir pues que él pues no sabía, ¿verdad? Nada, no sabía mucho, pero fue el hombre que se atrevió a tirar todo o a dejar todo por seguir a Jesucristo. Eso es conocer a Dios. Muchas veces nosotros pequeñas cosas nos cuesta dejar y hablamos de conocer a Dios, pero son pequeñas cosas que hace que lo que nosotros decimos no sea creíble. O sea, no nos creen pues. Nosotros decimos que hemos tenido un encuentro con Dios, pero la gente no nos cree. Y es por eso que a veces nosotros no vemos el resultado en las congregaciones. No, porque no presentamos el verdadero Dios. ¿Y cómo es que nosotros presentamos el verdadero Dios? Es a través de nosotros. Mire, nosotros conocemos a Dios a través de las Escrituras, pero el mundo afuera conoce a Dios a través de nosotros. Nosotros somos el reflejo de Cristo allá afuera. O sea, somos la luz que ilumina, que alumbra afuera. Pero a veces andamos muy apagados. O sea, esa luz está ahí a punto ya de desaparecer y no es capaz de iluminar
aquellos que necesitan, oiga bien, conocer a Dios. Amén. O sea que conocer a Dios también nos lleva a amar a otros. Oiga, el apóstol Juan nos dice que en eso nos conocemos que somos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que en esto se muestra que hemos conocido a Dios. Una persona que no ama no ha conocido a Dios. Otra característica de demostrar que si hemos verdaderamente conocido a Dios a través del amor. ¿Y cómo es que nosotros amamos? Y más aquellos, ¿verdad? Cuando nos dicen que ya no nos quieren ni ver ya porque a veces les presentamos a Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros les demostramos que hemos conocido a Dios? Es que aunque no nos quieran escuchar, aunque no nos quieran ver, nosotros seguimos amándoles. ¿Y cómo es posible eso? A través de Jesucristo. No es posible, eso no es posible a través de nosotros mismos. No, nosotros somos malos. Nosotros somos malos verdaderamente en nuestra naturaleza humana. Pero más hay alguien que mora en nosotros, que es a través de él que nosotros podemos demostrar el amor a otras personas. Primera de Juan 4:8-9 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Dónde mostró el amor de Dios Jesucristo? En la cruz del Calvario. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahí queremos ver una muestra de amor o un ejemplo de amor. Fue en un sacrificio. Oiga, fue en un momento donde no se estaba recibiendo amor. Estaba recibiendo desprecio. Y fue ahí donde mostró el verdadero amor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pagando un precio que no tenía que pagar. El precio que usted y yo teníamos que pagar, Cristo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, mostrando el amor verdadero de Dios reflejado en él. Gloria al Señor. O sea que podemos nosotros concluir con esto. Escuche. Conocer a Dios es conocer a Jesús. O recibirlo en nuestro corazón como Salvador. Eso puede ser una de las cosas que demuestra que conocemos a Dios. Otra, conocer a Dios es compartir a otros de Él. Ahí demostramos que conocemos a Dios, al Dios verdadero. Conocer a Dios es cambiar y vivir para Él en totalidad. Otra de las características que nos puede identificar si verdaderamente conocemos a Dios. Conocer a Dios es amar a otros sin condición, como Él nos amó a nosotros. Solamente son 4 nada más que he tocado. 4 formas en las cuales nosotros podemos demostrar que sí conocemos al verdadero Dios. Y no nada más conocemos o hemos escuchado nada más de Dios. Porque eso es lo que sucede. A veces nada más hemos escuchado de Él, de lejos. Dios no quiere que nosotros le escuchemos a Él de lejos. Él quiere tener un encuentro verdadero con nosotros. Bendito sea Dios. No solamente en ocasiones. Dios no quiere que nos encontremos con Él en ocasiones, en circunstancias nada más. No, Él quiere que caminar con nosotros, que nosotros caminemos con Él, siempre. Que no dependamos de una circunstancia, dependamos de Él, o sea, del poder de Él. Ese es conocer a Dios en pequeñas palabras.
Porque es algo, como yo le decía antes, un tema muy extenso. Muy extenso. Pero váyase con esta palabra en su corazón. Haga que no solamente quede en el oído, sino que vaya al corazón. Si verdaderamente nosotros conocemos a Dios o conocemos al verdadero Dios o solo hemos escuchado de Dios. Quizás usted no pudo escuchar esta noche muchos, me da emoción, nos emociona. La palabra nos emociona y es bueno. Ocasiones dijo que el Espíritu iba a venir, ¿verdad? Como un viento recio, pero en ocasiones iba a venir como un viento apacible, o sea, suave. Pero de todas ellas el Espíritu Santo nos administra. De una forma o de otra el Espíritu Santo nos administra. O sea, administra nuestros corazones. Habla a nuestros corazones. Si nuestro corazón está sensible a Él, póngase sobre sus pies. Y por un momento, nada más, un momento nada más, podemos nosotros